Muy buenas, bienvenidos a mi canal un día más. Antes que nada os tengo que enseñar esto. Mirad qué preciosidad de camisetas. Son de las que hemos sacado ahora y están chulísimas. Y bueno, gracias a todos los que ya la habéis comprado, tanto la camiseta como el disco que está por ahí, el Beautiful Tragedy. De todas las personas que me estáis apoyando en Patreon, en Spotify, aquí en YouTube y que me estáis ayudando a crear algo muy chulo y que me hace mucha ilusión este proyecto, así que de verdad muchísimas gracias. Y gracias también a las personas que habéis visto el nuevo videoclip de This World Is Wrong. Es un proyecto que ha llevado lo suyo para crearse, gracias a Tsuki por dirigir el videoclip y a mis amigos por aparecer, y estoy súper contenta con cómo ha quedado, así que gracias a todos los que lo estáis viendo y compartiendo. Y bueno, en este mes me hubiera gustado hacer más vídeos de este tipo, ya que mayo es el mes de la visibilización del trastorno límite de la personalidad, con lo cual me parece súper importante compartir información sobre esto en mis redes sociales, sobre todo pues aquí en mi canal, en mis canciones y en mi Instagram. Pongo mucha información sobre esto, muchos posts, e intento pues visibilizarlo, y es por eso que no podía dejar pasar este mes sin hacer al menos algún vídeo sobre esto, hablando al respecto un poco del tema. Creo que este es un tipo de vídeo del que podría hacer varias partes, así que esto es la primera parte de cosas que una persona con TLP quiere que los demás sepan. Evidentemente, como siempre os digo, es súper importante, cada persona con TLP es un mundo, es una persona individual, diferente, y hay 9 características dentro del TLP, 9 síntomas. Con 5 puedes sufrir ya TLP, es decir, que hay gente que a lo mejor solo coincide en uno y ambos tienen TLP. Es algo muy difícil de comprender en este sentido, entonces hay gente que no tiene por qué ser igual y tener los mismos síntomas, pero a ambos se les cataloga con el trastorno límite de la personalidad. Así que bueno, esto es basado en mi experiencia personal, no tiene por qué ser la misma que la tuya, pero es algo que en general se suele sufrir con este trastorno. Así que seguramente muchas de las personas con TLP podrán identificarse, y muchas personas que conocéis a gente que lo padece, pues podéis ayudarlas o al menos entenderlas mejor. Así que básicamente esta es la idea de este vídeo y el por qué quiero hablar de esto. Así que vamos a empezar con una cosa que es bastante difícil de entender si no sufres esto, y es la impermanencia emocional. A veces parece que lo que estás sintiendo en cada momento es único, es decir, como lo sientes tan fuerte, es como si no fueras capaz de percibir que eso va a cambiar. Es decir, sientes que nunca vas a dejar de sentirte de esa forma, y eso es algo que es muy peligroso porque no puedes ver nada positivo, porque es eso, sientes que no hay nada más que lo que te está inundando en ese momento, y es muy difícil de sobrellevar este tipo de emociones tan intensas, y para los demás es como que no lo pueden comprender. Otra cosa que causa esta impermanencia emocional es que cuando estás solo a veces se te olvida que la gente te quiere, que realmente les importas y tal, porque a lo mejor si en ese momento no estás teniendo contacto con esas personas, es como si se te olvidara la sensación de sentirte querido por ellas. Es una cosa muy extraña de explicar, lo sé. Es por eso que a veces no somos plenamente conscientes de que le importamos a los demás, porque no somos capaces de entender por qué o cómo, si somos personas tan horribles, ¿no? Cuando estamos tan mal, nos sentimos personas tan horribles que no entendemos cómo hay gente que realmente nos quiere, y no somos capaces de percibirlo, sinceramente. A veces por eso también no somos conscientes del efecto que podemos tener en otras personas, porque sentimos las cosas tan intensamente que es como si no pudieras sentir nada más que el dolor que tienes dentro, y no pudieras ver cómo a los demás le afecta tu dolor, y eso es muy peligroso, y es algo que intentamos gestionar muchos. Pero bueno, para que intentéis entender, porque una persona a veces parece que haga daño a propósito a los demás, no suele ser por eso, porque quiere hacerlo, sino porque no es consciente de que le puede importar a los demás, porque cuando está muy mal a veces puede no percibirlo de esa manera, o puede simplemente pensar que no vale la pena nada porque siente un malestar tan intenso que no puede concebir que eso se va a pasar, y eso es algo muy duro de sobrellevar en el día a día, porque es eso, cada emoción es muy intensa y todo lo que sucede es percibido y sentido de una manera muy intensa. Como siempre digo, se compara el TLP con las quemaduras de tercer grado, en el sentido de que tú cuando tocas la piel estando tan quemado, pues un roce te quema. Pues emocionalmente es como que dicen que las personas con TLP lo percibimos todo de esta manera, así que imaginaos realmente lo duro que puede llegar a ser padecerlo, al igual que estar cerca de alguien que lo padece. Relacionado con lo anterior también están la tendencia a las autolesiones y a los pensamientos y conductas suicidas. Evidentemente, si sientes que tu malestar es tan intenso y que nunca se va a acabar y que no le importas a nadie, pues eso te puede llevar a tener estas conductas, porque piensas que
que a nadie le va a importar que te hagas daño o que no estés aquí. Entonces puede parecer como incomprensible desde fuera el por qué te harías daño o por qué no querrías estar aquí, pero creo que con lo que os he comentado antes se entiende bastante el por qué. Pues porque es muy intenso, duele mucho muchas veces. A veces debemos tener contacto con otras personas para volver un poco a la realidad, a que nuestros episodios depresivos se van a pasar y que realmente le importamos a la gente y que no somos una carga. Al menos hablo por mí, no querría hacerle daño a nadie y a veces es inevitable por todo lo que tienes que gestionar. Y eso es un comportamiento que se nos viene mucho a la mente por eso, porque sentimos que no hay otra salida o que solo hacemos daño a los demás, y por eso intento recalcar mucho que la gente que dice que el suicidio es egoísta creo que no entiende lo que la gente padece y que muchas veces lo que realmente quieres es dejar de hacer sufrir a los demás y sufrir tú, porque te sientes que eres más una carga que otra cosa. Entonces, si conocéis a alguien que tiene este tipo de conductas o ideaciones, pues intentad comprender que puede ser por este motivo. Otra conducta que tenemos y que puede ser bastante incomprensible es la idealización y la devaluación, es decir, cuando conocemos a alguien o que nos obsesionamos y que la idealizamos muchísimo y después al mínimo detalle que ocurre, que vemos que no es tan perfecto como hemos idealizado, queda devaluada es lo peor. Siempre nos movemos entre los extremos, el blanco, el negro, el todo bien, todo mal, y con las personas nos pasa lo mismo, o amamos o odiamos, y es algo que evidentemente también se puede trabajar. Os estoy hablando como en general de las cosas, pero son cosas que poco a poco yo, por ejemplo, he mejorado muchísimo en esto, porque al racionalizarlo y entenderlo puedes comprender por qué pasa esto, y por eso también os cuento esto. Esto al final es un mecanismo de defensa que está relacionado con otro síntoma, que es el miedo al abandono. Cuando ves que alguien puede hacerte daño directamente, le devalúas y te intentas alejar de esa persona, estás como intentando evitar un abandono, ¿vale? Es el típico, antes de que te vayas tú me voy a ir yo. Es una manera de protegernos, de decir, vale, esta cosa no merece mi amor, entonces es más fácil alejarte de ello que alejarte de algo que amas. Y es eso, como sentimos tan intensamente, podemos querer de una manera muy intensa y es difícil de gestionar a veces y puede ser abrumador, pero también es verdad que se pueden hacer esfuerzos para intentar racionalizar eso y para comprender que nadie es perfecto ni nadie es totalmente horroroso, e identificar lo que triggerea esos sentimientos. Y analizarme me sirve muchísimo y entender que, ¿por qué he devaluado ahora a esta persona? Soy consciente de que la estoy devaluando, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que me ha triggereado a mí? Vale, pues me ha dado en mi vida el abandono y por eso ahora pienso que es mala persona y me quiero alejar de él, porque básicamente quiero evitar el dolor a que me deje él o a que pase algo peor. Así que eso es una de las cosas que explican este síntoma. Algo que también es muy importante para muchas de las personas que padecemos esto es validación y reafirmación constante. Normalmente sentimos que somos un desastre, lo hacemos todo mal, hacemos daño a todo el mundo, somos imposibles de querer. Básicamente cuando estamos en episodios depresivos y en general solemos sentirnos bastante inútiles y bastante como eso, una carga para todo el mundo, y por eso necesitamos cariño. Al final, sinceramente, lo que más necesitamos yo creo que es amor, porque muchas veces esto que nos pasa viene por falta de cariño o por abandono o abuso o bueno, rechazo en general en los primeros años de nuestras vidas, además de un factor biológico. Muchas personas con TLP necesitamos reafirmación constante, necesitamos que nos demuestren y nos recuerden que no se van a marchar de la nada las personas que nos quieren, que no somos tan horribles como creemos que somos. Puede ser incluso pesado al principio cuando conoces a alguien con este problema, porque puede parecer que depende mucho de ti, pero a veces no se trata tanto de dependencia, sino de que quieres muchísimo a los demás y siempre sientes que los demás te quieren menos de lo que tú les quieres. Y cuando encuentras a alguien que te muestra esa intensidad que tú demuestras, o al menos que, aunque no sea de la misma intensidad, te demuestra que está ahí para ti, eso significa mucho para nosotros. Entonces, reafirmar a la persona, decirle que no es tan horrible y que estás ahí para ella, puede ayudar mucho. Aunque no sepáis cómo ayudarla en otros aspectos de su vida en los que no podéis hacer más, simplemente demostrarles y hacerles saber que estáis ahí, eso significa muchísimo. También es importante para nosotros y para cualquier persona con un trastorno mental que los demás tengan empatía, que los demás se informen mucho sobre lo que nos pasa y intenten entender que no es fácil convivir con esto
y que hay mucha incomprensión, hay mucho estigma, muchos tabús. Sigue siendo muy difícil poder hablar de estas cosas. La mayoría de gente, por ejemplo, con el TLP no sabe ni siquiera lo que es, o sea, sí que por suerte está más normalizado la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, los trastornos de alimentación, pero el TLP sigue estando muy desconocido, además de que el TLP suele ir acompañado de otros trastornos como los mencionados anteriormente, como el trastorno obsesivo-compulsivo, como el trastorno de estrés postraumático. Entonces hay muchas cosas que estamos intentando gestionar y a veces sé que puede parecer que somos totalmente irracionales e incomprensibles, pero que al final creo que lo que más necesitamos es amor y comprensión y apoyo y información para salir de esto y entender lo que nos pasa y poder sobrellevarlo mejor. Y eso, de dejar de hacernos daño a nosotros y a los demás. Y lo último que quiero decir es que sé que hay muy mala fama de la gente con TLP, ¿vale? Yo misma en mis comentarios recibo muchos de gente que dice, guau, pues mi novia tiene esto y es horroroso, gente que dice, nunca estéis con alguien con TLP, alejaos de todo el mundo que tiene esto, no sé qué. Como que está súper estigmatizado y es que me parece en parte absurdo porque cada persona es diferente, evidentemente, aunque tengan el mismo trastorno mental. Cada persona lo puede llevar de una forma muy distinta y puede ser muy diferente y sentirse afectada de formas muy diferentes. Entonces, meter en el saco a toda la gente que tiene el mismo trastorno mental es absurdo. Pero lo que sí que os quiero decir es que una gran parte de esas personas estamos intentando entendernos, intentando mejorar. Quiero que la gente lo tenga en cuenta, que un diagnóstico no es una justificación para lo que te pasa y para hacerte daño y para hacer daño a los demás y para abandonarte porque simplemente pues tienes esto y ya está. No, es una explicación pero no una justificación. Tú puedes ser capaz de hacer cosas aunque tengas un trastorno mental como este. Cuesta muchísimo más trabajo que a otra persona y eso es un hecho y a veces la gente no es consciente del trabajo que las personas con TLP hacemos solo por mostrarnos normales, básicamente para poder ser funcional en este sistema, para poder ser una persona que haga todo lo que se supone que tienes que hacer, estudiar, trabajar, relacionarte. Muy duro, si ya es duro para una persona neurotípica, imaginaos para alguien con todas estas dificultades. Entonces, por favor, en plan, lo estamos intentando, tener empatía, tener consideración y quitaos los prejuicios porque cada persona es diferente al final y eso básicamente lo estamos intentando. Así que bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por estar, por escucharme. Si lo padecéis, no estáis solos, ¿vale? Y las cosas pueden mejorar. Y si conocéis a alguien y estáis viendo este vídeo por esa persona, muchísimas gracias, de verdad, no sabéis cuánto significa. Y ojalá podáis ayudarla o al menos entenderla mejor o apoyarla mejor. Así que gracias por estar ahí, nos vemos en mis redes, por todas partes y gracias por todo el apoyo. Un abrazo.